Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Ya finalizando el día en la gran feria, ya el último día de los 3 días. Me presento, soy Matías Casasco, yo trabajo en Déficit Cero. Como lo ven aquí, nosotros venimos a presentar una iniciativa nuestra. No sé si conocen exactamente lo que hace Déficit Cero, quiénes somos, qué hacemos. Voy a aprovechar de comentárselo. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, una ONG que busca mejorar el acceso a la vivienda en Chile a través de distintas propuestas de política pública, pero también tenemos una iniciativa que se llama Red por la Vivienda y la Ciudad, donde nosotros buscamos acortar la brecha de información que puede existir en cuanto a los distintos subsidios habitacionales que existen para acceder a una vivienda. Sabemos que muchas veces cuesta encontrar información actualizada, centralizada, ordenada, en un lenguaje sencillo. Entonces nuestra idea fue tratar de poner toda esta información, centralizar esta información en una página que se llama Red por la Vivienda de la Ciudad, redviviendayciudad.cl. Ahí ustedes pueden encontrar esta información de manera gratuita que vamos a ir actualizando cada vez que haya alguna novedad sobre los programas habitacionales que ofrece el Estado, si ahora para comprar, para construir o para arrendar una vivienda, ¿cierto? Entonces aquí ustedes, si ingresan a esta página, van a acceder a esta información de manera gratuita. Tienen la opción de poder registrarse. Aquí, bueno, cualquier duda lo podemos conversar después. Tienen la opción de registrarse y una vez registrado en esta página le pueden llegar la información incluso cada vez que haya un nuevo llamado a postulación a subsidio, con las condiciones, los requisitos específicos. Entonces, nada, bueno, la invitación es que puedan conocer la página, navegar en ella, ver si les interesa y obviamente quedar conectados con nosotros por este medio más adelante. Otra cosa importante a la que ustedes pueden acceder a través de esta página son cursos y talleres. Hoy día el taller que vamos a dar es un extracto bien sintético de todo los contenidos que tenemos, porque tenemos una serie de contenidos sobre todos estos programas habitacionales a los que pueden acceder de forma online, gratuita. Bueno, hoy día solamente vamos a dar un repaso por los distintos subsidios que existen para comprar, arrendar o construir una vivienda, cuáles son los requisitos, cosa que ustedes se puedan hacer una idea de quizás cuál es el programa más conveniente para su caso, ¿no? Es un poco la idea de este taller. Entonces, como bien les dije, el objetivo es que salgamos de esta sala y del taller en general, porque hay gente quizás que está conectado ahí en el streaming, que nos pueden dejar sus preguntas también ahí por el chat, la vamos a ir resolviendo. La idea es que podamos salir de este taller con información clara sobre estos distintos programas habitacionales del Estado que apoyan el acceso a la vivienda. Y vamos a compartir algunas recomendaciones que les puedan ser útiles para postular de buena forma, ¿no? Vamos a partir por lo básico, lo primero que quizás muchos de aquí ya saben, quizás ya han postulado a subsidio, quizás todavía no, pero la idea es partir con un piso mínimo, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que saber es que el subsidio, cuando hablamos de subsidio habitacional, es un subsidio que aporta el Estado, una ayuda directa del Estado para financiar sea la compra, el arriendo o la construcción de una vivienda en los casos de lo que vamos a ver hoy día. Se otorga al postulante, es decir, no se asigna un subsidio de forma automática a las personas que lo necesitan, sino que la gente tiene que postular al subsidio, ¿ya? Entonces hay distintos llamados a postulación durante el año, con fechas definidas, para poder postular al subsidio que ustedes requieran. En general, el subsidio se complementa con un ahorro, que tiene que estar en una cuenta de ahorro para la vivienda, y en algunos casos se complementa además con crédito hipotecario. Vamos a ver cuáles son los programas que necesitan crédito hipotecario y los que no, porque eso va a ser la diferencia en que ustedes van a acceder a una vivienda con deuda o sin deuda, ¿cierto? Y finalmente, cosa que también es importante mencionar, cualquier vivienda que es adquirida con subsidio, sea arrendada o comprada con subsidio, no se puede vender ni arrendar después por un tiempo determinado. En general, son 5 años que hay que esperar para poder venderla eventualmente. Incluso en algunos casos, cuando son proyectos habitacionales que implican densificación en altura, es decir, proyectos de varios pisos, se puede extender esa prohibición hasta 15 años. Entonces ahí también hay que ver bien ese tema a veces antes de embarcarse en una solución habitacional, cuánto tiempo me proyecto yo en este lugar. ¿Qué es lo que va a determinar principalmente a qué subsidio ustedes pueden postular o no pueden postular? Va a ser su registro social de hogar,
la ex ficha de protección social, ¿cierto? Que ahí determina en qué porcentaje ustedes se encuentran como hogar según sus niveles de ingreso. Sus ingresos obviamente van a ser determinantes, no para postular siempre, pero sí a veces para poder adquirir la vivienda, porque como bien lo dijimos, hay algunos subsidios que se complementan con créditos y otros no. Entonces, si yo me gano un subsidio, después tengo que comprar una vivienda con crédito y tengo que poder acceder al crédito. Entonces, hay que ver bien eso antes de postular al subsidio. Y bueno, también en la composición del hogar es algo que va a ir influyendo. Aquí hay subsidios que no permiten acceder a una vivienda en arriendo, otros en propiedad. Hay subsidios que requieren solamente ahorro, otros que requieren ahorro y crédito hipotecario, y subsidios que permiten construir, comprar o arrendar una vivienda. Ya vamos a partir con algunos requisitos generales. Esos son requisitos que son transversales para casi todos los subsidios, ¿cierto? Lo primero, hay que tener más de 18 años, es bastante evidente, y cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros, ahí no sé si hay extranjeros que están aquí o escuchándonos, también podrían postular a algún subsidio. En el caso de tener permanencia definitiva, ahí no hay distinción con los chilenos, y en caso de tener RUT, pueden postular solamente a subsidio de arriendo. Para postular no hay que ser propietario de una vivienda actualmente y tampoco haber recibido un subsidio habitacional antes, y ahí hay algunas excepciones. Pero eso es importante mencionar que vale tanto para la persona que postula como para su pareja, cuando están casados, ¿cierto? Entonces, aquí a veces nos preguntan, nosotros estamos separados, por ejemplo, un caso de una persona que está separada, pero no se divorciaron, y la expareja con la que todavía están casados legalmente, tiene una propiedad. Y eso va a impedir eventualmente que ustedes postulen a un subsidio habitacional, así que no han legalizado el divorcio. Entonces, eso es importante mencionarlo porque hay muchos casos así que a veces impiden a la persona postular a subsidios solamente porque su expareja tiene una propiedad. La recomendación no es divorciarse ni casarse, ahí ustedes verán lo que puedan hacer, ¿cierto? Pero no queremos incentivar tampoco que se separen, ojalá que sean felices, eso es lo más importante. En cuanto al ahorro, aquí, bueno, hay que tener ahorro en la cuenta de ahorro para la vivienda. Eso es un producto especial del banco, no es una cuenta de ahorro cualquiera, y algunos requieren cierta antigüedad. Y finalmente el registro social de hogar, como bien les dije, importa el tramo, el porcentaje en que ustedes se encuentran como registro social de hogar. Ahí los porcentajes, por si no se ubican bien, van desde el 40% hasta el 100%, 40, 50, 60%, etc. Ahí vamos a ver más en detalle, en concreto, por cada subsidio, qué significa eso. Bueno, empecemos por algunos subsidios de compra. Después vamos a dejar un espacio ahí para preguntas, comentarios, pero vamos a pasar por todos los subsidios y vamos a tener un espacio ya más de diálogo al finalizar la presentación. Lo primero, hay un subsidio que permite comprar una vivienda, sea nueva o usada, que se llama DS49. A ver, no sé si ¿quiénes lo han escuchado este nombre por ahí? ¿Sí? Ahí hay un par de manos levantadas. Este subsidio actualmente puede enfocarse en construir una vivienda o comprarla. Aquí estamos viendo cómo se puede comprar una vivienda con este subsidio. Debería haber un llamado este año, en agosto de 2025, y ahí tenemos que ver bien cuáles van a ser los requisitos para postular, pero les vamos a mostrar cuáles fueron los requisitos en los últimos llamados, ¿cierto? Porque no debería cambiar tanto. Aquí hay una pregunta. Sin deuda, buena pregunta. Aquí nos preguntan a qué se refiere adquirir una vivienda sin deuda. Nos referimos a adquirir una vivienda sin crédito hipotecario, es decir, sin tener que pagar un dividendo durante los años siguientes después de haber adquirido la vivienda. Si les parece, anotemos la pregunta para después, para volver a tocarla, porque si no vamos a atrasarnos quizá en la presentación. Pero anotada la pregunta para retomarla después, ¿ya? Entonces, requisito para este subsidio: estar dentro del 40% del registro social de hogar, acreditar núcleo familiar. En ese caso, sí, es un subsidio que exige postular como hogar, como familia, acreditando una carga, sea un hijo,
una pareja o otra persona con la que ustedes estén viviendo. Y hay algunas excepciones. Puede ser que algunas personas como adultos mayores, personas con discapacidad, personas viudas con certificado indígena, puedan postular de forma unipersonal, es decir, como hogar de una sola persona, ¿ya? El ahorro mínimo es de 10 UF. Vamos más o menos en los 400.000 pesos a esa altura. La UF está más o menos en 40.000 pesos. Y el precio máximo de la vivienda, eso va a haber que revisarlo en el próximo llamado si sigue así. Pero en el último llamado, que fue hace un par de años, se permitía comprar viviendas de hasta 1.300 o 1.400 UF según la región, ¿ya? Eso puede ser una complicación porque sabemos que es difícil encontrar vivienda por ese precio. Entonces, por eso digo que hay que mantenerse al tanto de cómo va a venir el próximo llamado, la próxima postulación, porque podría cambiar eso, ¿no? Ahora, otro subsidio que permite comprar viviendas es el DC01, que ese sí, en general, se complementa con crédito hipotecario. Entonces, ahí sí yo quedo con un dividendo que pagar durante los siguientes años, después de haber aplicado el subsidio y comprado la vivienda. Este subsidio debería abrirse una postulación ahora en mayo, debería haber otra a fin de año también. Pueden variar las fechas, porque ese es el calendario inicial que establece el Ministerio de Vivienda, y durante el año pueden haber algunas variaciones, pero la primera postulación no debería ser más allá de junio, mayo-junio, ¿ya? Y aquí, en ese caso, este programa tiene 3 tramos de postulaciones según el precio de la vivienda que quiero adquirir y el nivel de mi registro social de hogar. Entonces hay tramo 1, tramo 2, tramo 3. ¿Ya? Aquí no es necesario acreditar núcleo familiar. Yo como persona sola podría postular este subsidio y tengo que tener un ahorro mínimo de entre 30, 40 o 80 UF según el tramo al que postulo. La cuenta de ahorro tiene que tener al menos un año de antigüedad al momento de postular. Y aquí tiene el precio máximo de la vivienda según el tramo también al que postulan: 1.200 UF, 1.800 UF, 2.006 UF o hasta 3.000 UF. Eso solamente en el caso de las viviendas nuevas, porque pueden comprar vivienda usada o nuevas. Si quieren comprar una vivienda nueva, pueden ser viviendas de hasta 3.000 UF durante este año. Ahora, no sé si aquí han escuchado hablar de los DS19, los proyectos de integración social. Aquí sí, hay personas que parece que conocen esos proyectos. Son proyectos de integración, es decir, proyectos de viviendas subsidiadas que mezclan viviendas sin deuda con viviendas con deuda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede acceder a ese tipo de proyectos? Bueno, hay 3 alternativas, 3 formas de poder acceder a estos proyectos. La primera es, primero, postular al DS49 o el DS01 tramo 1, que es lo que acabamos de revisar en las láminas anteriores. Y una vez ganado este subsidio, postular nuevamente a un llamado regional que se publica cada cierto tiempo, cuando estos proyectos de DS19, proyectos de integración social, tienen al menos 10% de avance de obras. Son proyectos que están en construcción. Entonces, ustedes pueden postular, ahí revisar en la plataforma de Serviu cuando salen estos llamados. Nosotros aquí como recomendación es revisar nuestra plataforma, porque siempre es súper acotado el tiempo de postulación. En general deben ser 3 semanas, 4 semanas, un poco más de un mes, pero no más. Entonces, cada vez que sale un llamado de proyecto de integración social para estos cupos de DC49 o DC01 tramo 1, nosotros lo vamos informando en la página. Y le llega el correo si es que están registrados, etc. Bueno, eso es una forma, ¿cierto? Otra forma es que ustedes tengan ganado el DC01 tramo 2 o tramo 3, que ese es el subsidio para sectores medios, que se complementa con crédito hipotecario. Y aquí ustedes pueden ganárselo primero en Serviu y luego acercarse a la inmobiliaria, a cualquier proyecto que sepan que existe en su comuna o en una comuna de la región, y consultar si hay cupos disponibles. Si hay cupos disponibles, aquí ustedes pueden hablar con la inmobiliaria y ellos les realizan una evaluación para saber si es que quedan aceptados en el proyecto o no, ¿ya? Y ahí se gestiona un crédito hipotecario y ustedes compran con el subsidio y el crédito hipotecario en este proyecto. Y finalmente, y eso es la alternativa más rápida y más práctica que existe hoy día, pero solamente en el caso de subsidio de tramo 2 y 3, que son los anteriores que hemos visto, entonces son para vivienda un poco más cara que se compran con crédito hipotecario. Aquí ustedes tienen la posibilidad de no tener el subsidio ganado, acercarse directamente a la inmobiliaria, consultar en la sala de venta de la inmobiliaria si hay cupos disponibles, departamentos o casas disponibles,
y ellos le hacen la propia evaluación si ustedes cumplen con los requisitos del subsidio y si ustedes cumplen con los requisitos del crédito hipotecario. Y si cumplen con ambas cosas, ellos les gestionan directamente el subsidio, el crédito, y compran directamente la vivienda con subsidio en el proyecto. Eso tiene una gracia, es que no tienen que postular mediante Servio, entonces se ahorran mucho tiempo de postulación eventualmente, porque cuando postulan a través de la plataforma del Servio, van a competir con todas las personas que postulan el subsidio, ¿cierto? Entonces puede ser que no queden priorizados a la primera. Bueno, el monto en ese caso va hasta 2.800 UF, en el caso del precio de la vivienda. Es el precio máximo de la vivienda que pueden adquirir con DC01 tramo 3 en un DC19. Y el monto que entrega el gobierno ahí va a depender del tramo, si es que tramo 2 o tramo 3. Aquí puede entregar 450 UF o 600, 700 UF. Ahí va a depender también del tramo al que postulan y después lo demás tienen que complementarlo con crédito hipotecario. Sí. Aquí solamente para cerrar sobre estos subsidios que necesitan crédito hipotecario hay algunas recomendaciones, ¿no? Como que hay que tomar en cuenta. Primero, cuando ustedes empiezan a buscar una solución, lo que les recomendamos es que puedan ver bien para qué vivienda le alcanza a ustedes, ¿no? Para comprar la vivienda, ¿cierto? Y también tomando en cuenta no solamente su ahorro, sino también cuánto el banco estaría dispuesto a entregarle en financiamiento del crédito. Porque eso pasa mucho, que hay gente que se gana el subsidio de ese 01, de hecho he escuchado varios casos hoy día en la feria, y después no lo puede aplicar porque el banco no le entrega crédito. Entonces tiene que renunciar al subsidio y volver a postular a otro que sea acorde a su renta. Entonces eso es un tema que a veces se podría anticipar si ustedes pueden preguntar primero en el banco para ver bien cuánto es el monto de crédito que le podría entregar con ese escenario en que tuvieran un subsidio, ¿no? Además de su ahorro del pie. Aquí solamente como para darse una idea, el dividendo suele ser hasta 25%, 30% de su ingreso. Eso es lo que el banco está dispuesto a que ustedes contraten como deuda. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta en las simulaciones. Ojalá cuando ustedes busquen crédito, comparen créditos, porque no son las mismas tasas de interés en todos los bancos. Hay bancos que tienen tasas de interés un poco más altas, porque son un poco más flexibles quizás, pero uno termina pagando más. Entonces es importante no quedarse con la primera opción, ir evaluando las condiciones de cada crédito. La renta se puede complementar en general, eso igual va a depender del banco, los criterios de saber con quién puedo o no complementar mi renta, mis ingresos. Y los ingresos ojalá tienen que ser formales porque es la única forma que tiene el banco de poder saber si que pueden ustedes pagar el dividendo. Hay algunos bancos que están empezando a implementar otras cosas, como por ejemplo el comportamiento de ahorro, pero todavía lo principal que pide el banco hoy día es que ustedes puedan acreditar su sueldo, sus ingresos. ¿Ya? Lo segundo, es bueno revisar la oferta de vivienda que hay, ¿no? Ver si que ustedes quieren comprar una casa, un departamento. Una casa a veces puede ser más conveniente porque a uno le gusta la privacidad, todas esas cosas, pero los departamentos también tienen su gracia en algunos casos cuando están bien ubicados, cerca del metro, cerca de sus lugares de trabajo. Bueno, ahí hay que revisar y hay muchos portales inmobiliarios hoy día que quizás los conocen, pero están especializados en juntar la oferta de vivienda que se pueden comprar con subsidios. Ahí está TokTok, Usa tu Subsidio, portal inmobiliario, Baidepa también. Ahí hay distintas plataformas inmobiliarias que se dedican específicamente a centralizar esa oferta de viviendas que se pueden comprar con subsidio, que sabemos que es difícil encontrar viviendas que se puedan comprar con subsidio porque los precios son bastante altos en general. Y bueno, la última recomendación sería que cuando ustedes sepan ya a qué subsidio postular, qué vivienda quieren adquirir, ponerse una meta de ahorro, ¿no? Porque el ahorro va a ser muy importante en varios sentidos. Primero, el ahorro junto al subsidio, cuando ustedes vayan a comprar su vivienda, va a funcionar como el pie. El pie en general es el monto de la vivienda que le pide el banco para acceder al crédito hipotecario y que suele ser el 20% del valor total de la vivienda. Entonces, el ahorro y el subsidio suele ser el pie que ustedes tienen que juntar para acceder a un crédito.
Luego hay algunos subsidios que le premian por el ahorro adicional que tienen. Y eso es súper importante en el caso del subsidio para sectores medios. Para sectores medios lo que hace la diferencia en los que se ganan o no el subsidio es tener el ahorro adicional. Entonces no hay que quedarse con el ahorro mínimo que les dije antes, que eran 30, 60 y 80 UF, sino que ojalá siempre tener un ahorro adicional, porque por cada UF adicional el Serviu le entrega más puntaje. Entonces eso, además de reducirle el monto del pie que tienen que tener, le ayuda a ganarse el subsidio. Y finalmente hay beneficios en cuanto al comportamiento de ahorro, que eso les mencioné. Hay algunos bancos que están empezando a tomar eso en cuenta porque hay mucha gente que no puede acreditar su ingreso formalmente siempre. Entonces, a veces ayuda a poder tener otra fuente para poder justificar que uno puede pagar el dividendo. Bien, ahora vamos a pasar al subsidio de arriendo. Aquí, solamente para que sepan, existe también otro subsidio que no es solamente para comprar, sino para arrendar. Ahí el Estado lo que hace a través de este subsidio es que le ayuda a arrendar una vivienda con un monto de subsidio y ustedes tienen que pagar la otra parte. Hay dos postulaciones, o van a haber dos postulaciones durante este año. Hay una que está abierta actualmente para personas mayores y personas con discapacidades. Por personas mayores se entiende personas de más de 60 años o de 60 años. Y esté abierto hasta el 30 de abril. Y hay otro llamado general que va a abrir entre junio y agosto. También ahí las condiciones y fecha tienen que definirse con más exactitud. Eso permite arrendar una vivienda de hasta 13 UF en el caso de la región metropolitana, región de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Magallanes, y 11 UF en el caso de las demás regiones. Eso es el precio tope de la vivienda que uno puede arrendar con el subsidio. Y aquí los requisitos son los siguientes: estar dentro del 70% de registro social de hogar, uno tiene que acreditar núcleo familiar, salvo para el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad, tener un ahorro mínimo de 4 UF, salvo también para adultos mayores y personas con discapacidad, y acreditar ingresos formales, y eso el Estado en verdad les pide eso para que demuestren que pueden pagar la otra parte del arriendo, porque el subsidio aporta una parte y yo voy a tener mi copago, todavía hay que realizar mi copago por otro lado. Aquí hay algunos datos clave para que sepan, porque me han preguntado harto ahora en el stand hace poquito. No es necesario estar arrendando actualmente para postular el subsidio de arriendo. El subsidio de arriendo es suyo, lo pueden ocupar donde sea. Entonces, si no tienen contrato actualmente o están arrendando por un precio más alto o lo que sea, igual pueden postular el subsidio de arriendo. Después ven ustedes dónde aplican este subsidio de arriendo. El subsidio aporta entre 4,2 y 4,9 UF mensual, ¿no? Eso es el aporte que hace el subsidio. Pero en el caso de adulto mayor y personas con discapacidad, cubre hasta el 95% del arriendo. Entonces, si yo pago un arriendo de 300.000 pesos como adulto mayor, con este subsidio podría pagar 10.000 pesos más o menos mensual. Y ese además tiene la gracia que en el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad, es un subsidio que se renueva de por vida. Entonces, no pierdo este subsidio. A diferencia del subsidio regular, que ahí en general dura entre 2 y 3 años, puede durar hasta 8 años legalmente, porque si yo parcelo el pago del subsidio mes por medio, ahí me podría durar más tiempo, pero en general el subsidio la gente lo ocupa todos los meses. Entonces, si yo lo ocupo todos los meses, no me va a durar más de 3 años. Y actualmente no se puede volver a postular el subsidio de arriendo. Eso es lo que creemos que es un problema, pero quizás más adelante habrá alguna modificación en la política pública. Y otra cosa importante que sí, a veces uno piensa que no se puede postular el subsidio de arriendo y luego postular el subsidio de compra. Sí se puede. Uno puede primero arrendar y después postular un subsidio para comprar o construir. Yo puedo estar en un comité de vivienda y también estar con un subsidio de arriendo por mientras. De hecho, está pensado así. Es una solución transitoria mientras que puedo acceder a otra solución. Luego, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con los subsidios de construcción. Los subsidios de construcción son subsidios que se pueden postular de forma colectiva, a través de un comité de vivienda, de una cooperativa de vivienda, o como un grupo organizado. O también se puede postular de forma individual, por ejemplo, cuando tengo un terreno propio, tengo un terreno que se puede, en donde se puede construir una vivienda. Aquí también se podría optarse a ese tipo de subsidio. Aquí tienen ¿cómo se llama? Las etapas, ¿no? Las etapas de cualquier
proyecto de construcción subsidiado. Lo primero en general es ver bien cuáles son las familias que van a postular, cuando son comités o cuando son cooperativas o grupos organizados, y luego se desarrolla el proyecto. No es que uno primero postula el subsidio, sino primero hay que ver bien el terreno donde voy a construir, las condiciones de ese terreno, si es que es factible en todo sentido, y se desarrolla, se diseña el proyecto. Ese diseño siempre se hace con una organización que se llama entidad patrocinante, antes se llamaban EGIS, quizás lo han escuchado, o con algún profesional acreditado por el Ministerio de Vivienda. Entonces, aquí algo importante que hay que tomar en cuenta es que una postulación a una construcción subsidiada siempre se hace mediante una entidad. No lo puedo hacer yo solo como persona, sino que tengo que asesorarme con una entidad patrocinante o una entidad de gestión de este tipo de proyectos. Aquí hay 3 posibles programas que nos pueden ayudar a construir, a financiar la construcción. Son los DS49, que son el mismo programa que hemos visto anteriormente, que permite adquirir una vivienda sin deuda. También podría construir con un DS01. Y está el DS10, que no sé si lo han escuchado, es el programa rural, el programa de habitabilidad rural que permite construir o incluso ampliar algunas veces una vivienda en una zona rural o una zona urbana, pero de menos de 5.000 habitantes. Y ahí se puede construir con o sin crédito a través de este subsidio. ¿Qué define a qué programa va a postular? Bueno, básicamente sus niveles de ingreso, la capacidad de ahorro, la capacidad de acceder al crédito y también la ubicación del proyecto. Si es que van a construir en un terreno que es propio suyo o un terreno urbano, un terreno rural, eso va a definir bien a qué subsidio postular entre estos 3. Ahí la invitación es que puedan revisar nuestra página web, redviviendayciudad.cl, porque siempre tenemos talleres muy profundizados sobre cada uno de ellos para que se pueda entender bien cómo funcionan, porque es todo un mundo. Bien, y aquí no quería terminar la presentación sin presentarle un tipo de solución que hoy día vemos que es bien interesante y bien innovadora, que no sé si lo han escuchado. A ver, no sé si alguien ha escuchado hablar de los pequeños condominios. ¿No? Aquí no hay mano levantada. Bien, entonces vamos a ir por algo que no saben. Bueno, es un programa que busca darle una solución a familias que hoy día están viviendo a veces allegadas en un sitio, a veces en condiciones materiales complejas. Aquí tenemos un caso, de hecho, concreto de solución que fue una familia que fue atendida por la entidad patrocinante Consolida, una entidad patrocinante que está trabajando en Peñalolén, en la comunidad de Peñalolén, aquí en la región metropolitana. Se llama Consolida, ahí lo invitamos a conocer su trabajo porque es muy, muy, muy lindo. La señora Gladys vivía en un sitio que fue entregado durante los años 60 en lo que se llama la Operación Sitio. En la Operación Tiza también le llamaban, que fue un momento en que no se le entregaban viviendas a las personas, sino que se le entregaba un terreno. Ahí se delimitaba el terreno, que en general eran de 9 metros por 18 metros, y la gente después autoconstruía, ¿no? Y esos terrenos en general eran en zonas periféricas, pero hoy día son terrenos que están en zonas bien consolidadas de la ciudad, dentro del anillo Américo Vespucio, en el caso de Santiago, y también en otras ciudades, en otras regiones del país. Bueno, la señora Gladys vivía ahí, en ese terreno. Ahí, si se fijan, tenemos como el mapa, ¿no? el plano del terreno, donde la señora Gladys vivía con su hija y su nieta, que se había construido como otra mediagua ahí en el mismo sitio, y había tenido que acoger también a su sobrina, ya que su hermano había fallecido y no tenía donde vivir por un tiempo. Entonces estaba su sobrina con, además, sus hijos viviendo también en este sitio. Entonces, todos ellos vivían en este sitio que está ubicado en la comuna de Peñalolén. Y como lo ven, bueno, con condiciones materiales no ideales y seguramente temas quizás podían pasar frío, incluso quizás podían estar con poco espacio para poder tener más privacidad. Y postularon a esta solución de pequeño condominio obteniendo ese tipo de solución, que es bastante llamativo cómo cambia, digamos, la situación de una a otra, donde ahí cada familia tiene un departamento. Cada familia es dueña de un departamento y pasan a ser copropietarios del terreno. Entonces, eso es lo que busca esta solución, es construir hasta 12 viviendas en un terreno donde actualmente viven familias allegadas en una situación
más de vulnerabilidad. Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo de cómo también la política puede innovar en construir, no necesariamente buscando terrenos lejos de la periferia o lejos de los lugares de trabajo o lejos de los centros educacionales, sino donde la ciudad ya está consolidada. Eso es lo interesante de este tipo de proyectos. Aquí tenemos un pequeño video de un caso de una beneficiaria de este subsidio para que lo podamos ver. A ver, lo voy a activar. Ahí sí. Hola, soy Andrea Becerra, vivo en la comuna de Peñalolén y después de 5 años por fin obtuve mi vivienda. Bueno, siempre viví con mi mamá, yo tengo 2 hijos, uno de 32, una de 19 años, pero siempre vivimos todos juntos en el mismo terreno. Igual era un poquito jodido, pero yo estaba en un comité de vivienda postulando para el subsidio como cualquier persona corriente, común y corriente. Y bueno, después me llegó la opción de que la misma presidenta del comité me dijo, oye, ¿sabéis que esta alternativa y tu familia cumple con los requisitos? ¿Te interesa? Sí, ya. Y empezamos. Este proyecto se llama Pequeños Condominios. Te entregan un departamento en unas condiciones óptimas. Tu espacio, además no tienes que seguir pagando ni dividendo ni nada. Entonces yo veo que están todos contentos con esto. Cada uno va a tener lo suyo por fin. En este lado de acá estaba el departamento interior de mi hijo mayor. Al fondo en el patio estaba mi departamento interior y aquí estaba la casa de mi mamá. Todo esto se echó abajo, se demolió por completo. Acá están empezando a poner ya las barandas para las escaleras. Desde el primer momento, cuando fui a postular, me mostraron el plano de cómo iba a ser el departamento, la distribución que iba a tener el departamento. Entonces, yo dije, es ideal. La oportunidad de tener un departamento que yo encuentro que fue facilísimo, porque el ahorro que te piden no es tanto. No es algo que no se pueda lograr. Yo le diría a la gente que le den con todo nomás y que se la jueguen porque vale la pena. Vale la pena. Bien. Bueno, ese era un proyecto también de la empresa, la entidad patrocinante Consolida, que trabaja mucho en Peñalolén, se ha dedicado a hacer muchos proyectos en esa comuna. Y de a poquito ahora están empezando a trabajar en otras comunas también ellos y hay otras empresas que están empezando a meterse en ese tipo de proyectos que creemos que están logrando como apuntar a una solución bien pertinente. Eso lo voy a pasar porque creo que es más importante sus preguntas, respuestas para que empecemos a escuchar sus preguntas, dado que tenemos tiempo limitado, creo que nos quedan unos 10 minutos, ¿cierto? Así que no sé si tienen pregunta particular. Aquí hay una mano levantada. Voy a pasarle el micrófono para que puedan escuchar desde el streaming. Y ahí también el streaming, no sé, Valentina nos va a decir si que hay preguntas. Hola. Quería hacer una consulta respecto uno de los requisitos que tú decías del subsidio de arriendo. Sí. Para acreditar el núcleo familiar. Sí. ¿En qué consiste eso? O sea, ¿pueden ser 2 personas? Sí. ¿Necesariamente tienen que ser pareja o pueden ser familiares? O, bueno, en este caso siempre le dan la preferencia a madre e hijo, por ejemplo, claro. Pero más o menos eso quería saber. No, sí, súper buena pregunta. En el caso del subsidio de arriendo, se pide postular con personas que estén en su registro social de hogar. Y sí tiene una pequeña particularidad que tiene que ser o mi conviviente, mi pareja, o mi hijo, hija, o ambas, ¿no? No es un subsidio que permita, por ejemplo, que postule con mi hermano. Eso sería como la única, el único problema que hay con este subsidio de arriendo. Eso. Y tienen que estar en el mismo registro social de hogar. Eso es lo importante, lo más importante de este requisito. Y por ejemplo, si yo estoy viviendo con una persona que... ¿Cómo acreditas que es tu pareja, por ejemplo? ¿Tiene que estar casado? ¿O? En el registro social de hogar se informa. Eso, cuando uno tiene integrante en el registro social de hogar, está informado el vínculo de parentesco con el jefe o la jefa de hogar. Sí. Allá hay otra pregunta. Voy a pasar en el micrófono. Quizá era la pregunta de... sí. Gracias. La pregunta que ha quedado pendiente, no sé si es muy específica, pero me gustaría saber cómo se opera.
es si tú dijiste que se podía comprar propiedades sin deuda. ¿Qué pasa si es requisito que esa propiedad esté con la hipoteca alzada o no? Porque podría haber terminado de pagar la deuda, pero podría estar la propiedad aún hipotecada a favor del banco y podrías estar garantizando deudas de consumo del dueño, por ejemplo. Y la otra pregunta que me surgió después, ¿Ya? la verdad que no me quedó muy claro en el DS-19 que tú dijiste que tenía relación con el DS-49 y el DS-01. Entiendo que uno es sin deuda y el otro es con deuda, pero no entiendo la relación que existe entre ellos. Ahí me Ya. perdí un poquito, por Sí, favor. Sí, sobre el DS-19, para entender bien, es un proyecto de vivienda donde hay al menos 25% de viviendas que se venden y se compran sin deuda, con DS-49 o con DS-01 tramo 1. Esos son los cupos que le dicen cupos vulnerables, ¿no? Esto sería como el 25% de todo proyecto de integración social tiene que ser conformado por ese tipo de vivienda. Y todas las demás viviendas son viviendas más similares al DS-01 tramo 2 o tramo 3. Entonces sí son viviendas que se compran con crédito hipotecario. Por eso se llama proyecto de integración social, porque incorpora distintos tipos de vivienda para familias de distintos niveles socioeconómicos. Entonces los proyectos de integración se llaman DS-19 porque se acogen a esta norma, a este decreto DS-19, pero la vivienda que componen los DS-19 son de tipo DS-49 o DS-01. ¿Se entiende? ¿Sí? Y sobre la primera pregunta, no estoy seguro de ahí de poder aclarar tanto porque también tendría la misma duda. Yo tendría a creer que hay que primero levantar la prohibición de venta de la vivienda. Y hay que ver por qué sería la prohibición, si es porque quizás fue adquirida por subsidio, ahí sería más complicado, pero hay una posibilidad de hacerlo, o por otros motivos. Sí. ¿Qué cosa? Sí, sí, claro. Sí, sí, el banco tiene que levantar Valentina tiene ahí hay unas preguntas en el streaming, así que dale, vale. Sí, en el streaming estaban preguntando respecto al subsidio de arriendo, ¿cuál es el plazo para aplicarlo una vez que la persona se adjudica el subsidio? Y si es que hay una diferencia entre el llamado regular y el de personas mayores o con discapacidad. Sí, hay un plazo de 2 años para aplicarlo y las diferencias son de monto, ahí como lo vimos en el caso del subsidio de arriendo para adulto mayor. Además, es un subsidio que se puede renovar, es un subsidio que cubre una parte mucho más importante del arriendo, cubre hasta el 95% del arriendo. En el caso del subsidio regular, no, es un aporte de 4,2 o 4,9 UF. ¿Y el plazo que hay para aplicarlo? No. ¿El plazo que hay para aplicarlo, una vez asignado, es también el mismo para el llamado especial? ¿Perdón? En el fondo, ¿los dos tienen el mismo plazo para aplicarlo? Sí. 2 años desde que lo Sí, adjudican. sí. Eso, gracias. Tal cual. Aquí hay 2 preguntas. De C10, me imagino. Subsidio rural, sí. Sobre el subsidio rural, ahí solamente lo mencionamos en los subsidios de construcción. Efectivamente es un programa que existe que ha sido reconocido a nivel internacional como una buena práctica. Y no, montos ahí es un subsidio que en general alcanza los 1.400 UF, un poco más incluso, y los montos se calculan según el proyecto. Entonces hay proyectos en que se van sumando subsidios también de ampliación de... Dueños de terreno podrían postular a este subsidio para construir en el mismo sitio, o también se podría postular como grupo organizado para construir un proyecto, un condominio, claro, en una zona rural. Sí. Ahí están. Este proyecto permite a la vez construir en sitio propio, construir en un terreno nuevo para un grupo de familias, o mejorar o ampliar la vivienda actual. Y también puede combinar la construcción con la ampliación y la construcción de equipamiento comunitario. Eso también es algo interesante, como que yo podría... El DC10, el programa rural, sí. Aquí hay una pregunta del amigo. Hola. Mira, la consulta mía es la siguiente. Ya, yo postulo al subsidio de arriendo, pero ¿qué papeles tiene que aportar el dueño de la propiedad? Súper buena pregunta, sí. La vivienda tiene que ser regularizada, entonces hay distintos documentos que uno tiene que poder juntar para poder emitir el contrato tipo Serviu.
documentos que se tienen que conseguir en conservador de bienes raíces, en la Dirección de Obras Municipales y en el Servicio de Puesto Interno. Todos estos documentos, lo ideal ahí, la recomendación es no esperar que el dueño los consiga, porque si uno espera que el propietario haga todos los trámites, va a esperar mucho tiempo y se puede perder la oportunidad de arriendo. Entonces la recomendación es, uno, ir a buscar esos documentos, porque incluso el subsidio de arriendo tiene un monto, un bono, para poder reembolsar estos gastos, porque son trámites que tienen gastos en la Dirección de Obras Municipales o en el Conservador de Bienes Raíces, le van a cobrar por sacar estos certificados. Sí. Y otro tema, quería hablar sobre el alzamiento de la propiedad. Sí. Hay dos tipos de alzamiento que hay que hacer. Una que es cuando en la casa que uno compra tiene un crédito hipotecario, Claro. hay que alzarlo. Y la otra también que cuando uno quiere comprar una casa que ha sido, digamos, beneficiada por un subsidio, Claro. también hay una hipoteca, Sí. ¿ya? Entonces también Sí. esa hipoteca ficticia también hay que alzarla, pero eso se hace por medio del Servio. Servio lo manda uno a Sí. una notaría, en la notaría uno hace declaración jurada y hay Sí. todo un trámite también. Sí, sí. Y hay una demora de 2 meses más o menos. Entonces, claro, entonces hay que tener cuidado también porque si la casa es con crédito hipotecario o con subsidio, en ambos casos hay que hacer alzamiento de hipoteca. Sí, eso. Muchas gracias. Por allá hay una pregunta. Quería hacer una consulta respecto al subsidio de compra. Sí. Si se puede adquirir el subsidio y comprar una vivienda de material ligero con este. La vivienda tiene que estar regularizada. Entonces, más allá de la materialidad de la vivienda, tiene que estar con recepción final de la municipalidad. Por lo tanto, ahí normalmente, o sea, no sé si una vivienda de material ligera podría ser regularizado por la Dirección de Obras Municipales. Tendría que estar regularizada primero para poder comprarla. Y lo mismo para el subsidio de construcción. Si yo tengo una vivienda de material ligero, ¿Ya? ¿puedo adquirir este subsidio de construcción para poder hacerla de material sólido? Si ustedes si son dueños del terreno y que la vivienda tiene condiciones que no son habitables y está certificado por que no son habitables por algún motivo, ustedes podrían postular para construir nuevamente una vivienda bajo los estándares que se requiere, sí. Pero habría que certificar la inhabitabilidad de esta vivienda. Y para el subsidio de construcción, yo tengo que ser la propietaria, pero la casa tiene que estar pagada al 100%, ¿o puedo estar pagando dividendo y postular este subsidio de construcción? Como lo vimos, ahí hay 3 programas que nos permiten construir: el DS49, DS01 o DS10. Y el DS10 y el DS01, que son sectores medios y para zona rural, se pueden complementar con crédito hipotecario. Se puede construir la vivienda con el subsidio y con el financiamiento del crédito hipotecario. En el caso del DS49 es solamente con subsidio, no permite complementar con crédito hipotecario. ¿A eso te referías, no? No bien. Si es que yo sigo pagando la vivienda. Si está pagando la vivienda Claro. actualmente. Es que si está pagando la vivienda, probablemente no, o sea, ahí hay un impedimento que uno no puede ser propietario de una vivienda para postular a un subsidio de compra o construcción de otra vivienda. Entonces, la única forma de poder hacerlo es certificar que la vivienda actual es inhabitable. Habría que ver, claro, si es que uno está pagando además un dividendo, no sé si podría pasar ese tipo de casos, pero lo primero es ver si es inhabitable efectivamente la vivienda. Sí. Se certifica por la Dirección de Obras Municipales. La Dirección de Obras Municipales tiene que entregar un certificado que efectivamente esa vivienda no se puede habitar por motivos ajenos a uno. Y ahí, no sé, podrían haber varios motivos, por ejemplo, si tiene algún problema con térmita o que tuvo un problema con algún incendio o terremoto, claro. Sí. Sí. Yo cuento con una vivienda en la costa, ¿no? O un sitio, pero la vivienda ya tiene más de 60 años, es madera, o sea, se empieza a deteriorar. Ya. No cuenta con alcantarillado. Perfecto. La pregunta es si
esa falencia basta para ser declarada inhabitable Ah. y o la vivienda misma que eventualmente se podría derribar. O sea, por las termitas, por el Sí. tiempo que tiene esa madera. Claro. Entonces, queda el sitio, ¿verdad? Ujú. Y ahí eventualmente se podría postular a un Claro. subsidio de construcción de una vivienda más. Sí, eventualmente, pero claro, eso hay que ver bien si efectivamente la Dirección de Obras Municipales, Claro. al momento de evaluar la vivienda, puede efectivamente- Certifica, digamos, de que es inhabitable, ¿no? tiene que certificar que es básico. inhabitable. Si no Sí, lo hace, sí, sí, simplemente sigo sí. ahí, no. Claro. O siguen las personas que están ahí, porque yo no estoy ahí en todo caso. Lo otro que me interesó también, por ejemplo, y me llamó la atención los pequeños condominios, Ajá, sí. que es un concepto nuevo. Sí. Se habla de departamentos, ¿verdad? Pero yo vi casas, más bien son casas individuales. O sea, porque voy a la pregunta, porque si yo estoy en un edificio, tengo que pagar gastos comunes. Claro. Sí. En el caso de los pequeños condominios, si yo estoy en una casa de 2 pisos, estoy en una casa aparte, con sitio, supongo. O es más o menos lo que vi yo ahí, porque Sí. En verdad, si uno se fija, son departamentos, ¿ah? ya. Porque están en altura. Aquí, si se fijan, aquí hay un piso, un primer piso, un segundo piso, un tercer piso. Pero, Y o sea, cada uno son departamentos individuales. ya, son- hay 3 familias ahí entonces. hay 3 familias. Sí. Uno en el primero, otro en el segundo Sí. y uno en el tercero. Claro, y este programa permite construir hasta 12 viviendas. Entonces podrían 12. ser, por ejemplo, 4. 4. Sí. 4 por 3, 12. Sí, incluso podría llegar hasta 4 pisos, pero sí. Y lo otro, claro, efectivamente pasa a ser una copropiedad. Entonces, Sí. O sea, eso generaría gastos comunes. bueno, sí, o sea, obviamente los gastos, si son entre familiares, lo tienen que ver entre ellos, el tema de los espacios comunes, cómo lo pueden mantener. Incluso está la posibilidad de que uno de los pisos sean departamentos destinados a arriendo. Entonces podría entrar ahí, beneficiar el subsidio de arriendo, y ese arriendo obviamente sirve para financiar los gastos comunes, por ejemplo. Correcto. También ahí me parece muy interesante esto de los subsidios de arriendo para adultos mayores. Ah, sí. Porque yo soy adulto mayor y si el Estado o Servio o quien sea me da un 95%, yo lo veo como inversión esa cuestión. Porque me va a pagar el 95% o sea, y de por vida escuché. Por vida, sí, sí. ¿Es cierto? Sí, así es. O sea, yo hasta que me muera puedo estar ahí Sí, a un buen nivel, me refiero, ¿verdad? tal cual. Y pagando 10 lucas por algo que vale, o sea, 300.000 pesos. Sí. claro, debiera postular en este mismo momento. Sí. Porque de hecho está activa la postulación en el mes de abril. Hasta el 30 de abril, sí, Ya, o es sea, una vez al año. Sí. De aquí me voy al Servio, en todo caso, mañana. Vaya al servicio. Sí. Pero fabuloso. Ya estamos, me dicen que ya estamos Me con parece una muy buena inversión, muchas gracias. me dicen que ya estamos con el tiempo. Así que, bueno, nada, muchas gracias. La página ahí ya está disponible, ustedes pueden seguirnos y registrarse. Eso es solamente un barrido de información sintético, pero hay mucho más información que podemos brindar. Y bueno, vamos a estar aquí resolviendo otras dudas si es que hay preguntas, pero offline ya. Muchas gracias.